Gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. En este vídeo demostraremos que el verdadero don de lenguas ya cesó. Para más información usted puede visitar el sitio web de Tito Martínez en www.las21tesisdetito.com. El Dios Supremo el Padre, y el Dios Unigénito el Mesías Jesús, Juan 1:18, han dado una serie de dones espirituales a su iglesia. Sin embargo, Satanás ha falsificado algunos de esos dones, y hoy se están haciendo pasar como si fueran dones de Dios, cuando en realidad son grotescas falsificaciones satánicas de esos dones espirituales. Veamos lo que enseñó el apóstol Pablo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Primera de Corintios 12, 28 al 30. Observe bien ese texto de Pablo. Él hace una serie de preguntas, todas las cuales tienen por respuesta no. Una de esas preguntas es, ¿hablan todos lenguas? La respuesta obvia es no. Sin embargo, Satanás ha falsificado ese don de lenguas. Como veremos después, y ha engañado a millones de cristianos haciéndoles creer que todos los cristianos bautizados en el Espíritu tienen de hablar en lenguas, y si usted no habla en esas lenguas pentecostales o carismáticas, entonces usted no está lleno del Espíritu Santo, es decir, es un cristiano de segunda clase, un carnal. Pablo dijo bien claro en ese pasaje que no todos los cristianos hablan en lenguas, por lo tanto, la doctrina pentecostal de que todos los cristianos han de hablar lenguas como señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo es una vulgar mentira de los líderes pentecostales. Más adelante, Pablo escribió lo siguiente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios 13, 8 al 10. Pablo dijo que el amor verdadero nunca dejará de existir, sin embargo, según Pablo, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y el conocimiento o ciencia acabarán. En la época de Pablo el conocimiento profético de la iglesia era parcial, sin embargo, cuando viniera lo perfecto o completo que es lo mismo, entonces ese conocimiento profético parcial daría lugar al conocimiento profético completo o perfecto. Por lo tanto, observe bien lo siguiente. Pablo dijo que primero cesarían las lenguas, es decir, el don verdadero de lenguas terminaría antes de que llegara lo perfecto, o lo completo, ya que la palabra griega tiene los dos significados. Ahora bien, ¿qué es lo completo? Muchos dicen que es la segunda venida del Mesías, sin embargo, eso es falso, porque Pablo dijo lo perfecto o completo, no menciona a Jesús por ninguna parte. ¿Qué es lo que estaba aún incompleto en la época de Pablo? Lo incompleto era el conocimiento de la profecía, ya que Pablo solo tenía parte de ese conocimiento profético, como dice en el versículo 10. En la época de Pablo el conocimiento profético era incompleto dentro de la iglesia del Mesías, por la sencilla razón de que quedaba por venir la profecía por excelencia. El Apocalipsis, la revelación de Jesús, el Mesías. La revelación de Jesús, el Mesías, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesús, el Mesías, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1 al 3. Ese conocimiento profético completo era el Apocalipsis. Por consiguiente, lo completo llegó cuando la profecía del Apocalipsis le fue revelada a Juan. A partir de entonces lo que se conocía en parte la profecía llegó a su fin, y ahora ya tenemos el conocimiento profético perfecto o completo con el Apocalipsis o revelación de Jesús, el Mesías. Pablo dijo que el don de lenguas cesaría antes de que llegara lo completo, es decir, antes de que fuera revelada la profecía del Apocalipsis el don de lenguas cesaría por completo, dejaría de existir. ¿Ocurrió esto en la iglesia? Claro que sí. El don de lenguas es mencionado únicamente en el libro de Hechos, y en la primera epístola de Pablo a los Corintios. El resto de libros del Nuevo Testamento ya no mencionan el don de lenguas dentro de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este don ya había cesado antes de que se escribiera el Apocalipsis.
Esto demuestra sin ninguna duda que el verdadero don de lenguas ya no existe, porque cesó en la época apostólica, antes de que llegara lo completo, es decir, la revelación del Mesías, el Apocalipsis. Por lo tanto, la jerigonza demencial que ahora hablan los cristianos pentecostales en sus cultos, o en privado, no es el verdadero don de lenguas, sino una falsificación satánica de ese don. Cuando vemos en la televisión en los cultos pentecostales, lo que vemos en esos cultos de milagros y sanidades, es un show anticristiano, grotesco, y demencial. El supuesto pastor toca a los feligreses que allí están, y estos se tiran al suelo. Digo que se tiran, porque eso es lo que hacen, ahí el Espíritu Santo no tira al suelo a nadie. Ni el Señor, ni sus apóstoles tocaron jamás a nadie para que se tiraran al suelo. Sin embargo, toda esa pobre gente engañada se tiran al suelo cuando el evangelista les toca, porque si no se tiran al suelo, entonces les dicen que están endemoniados, o que son carnales, por lo tanto, para no quedar mal delante de todos, entonces todos ellos se tiran al suelo, porque todos lo hacen, es decir, todo este repugnante y blasfemo espectáculo pentecostal forma parte de un grotesco juego estúpido y carnal. Aquí vemos al famoso evangelista pentecostal estadounidense Ben Hinn en uno de sus clásicos y populares espectáculos televisados, el cual es imitado por multitud de otros pastores y evangelistas pentecostales, como J.J. Ávila, y etc. Aquí vemos al supuesto ungido pastor andando en medio de una multitud de personas que se han tirado al suelo, pretendiendo que esa tirada por los suelos la ha producido el Espíritu de Dios, por medio de Ben Hinn, pura y nauseabunda blasfemia. Aquí le vemos hipnotizando a una de sus ovejas, haciendo pasar esa parafernalia y payasada como si fuera del Espíritu de Dios. Una de las más ridículas payasadas que los pastores, evangelistas hacen, es coger su chaqueta, lanzársela a alguien de los que estaban allí, y este se tira al suelo. Otras veces eran varios los que se tiraban al suelo cuando recibían la chaquetada del pastor. Todo ese espectáculo pentecostal no es más que una gran payasada anticristiana. ¿Se imaginan ustedes al Mesías Jesús, al apóstol Pedro o a Pablo arrojando sus túnicas a la gente para que se tiraran al suelo, y después decirles que era el Espíritu Santo quien los tiraba al suelo? Jajaja, qué payasada tan blasfema. Muchos creyentes en estos payasos religiosos, sin embargo, dicen lo siguiente. ¿Y esos evangelistas pentecostales que sanan a otros y expulsan los demonios en el nombre de Jesús? La respuesta es muy simple. Ellos creen que son siervos del Mesías, y evangelistas, creen tener el poder del Espíritu Santo, pero lo que hacen no es más que un grotesco espectáculo, lleno de gritos, engaños, falsos testimonios e histerismo demencial. Los supuestos endemoniados que se tiran por el suelo y gritan en esos cultos de sanidad o campañas de milagros no son más que enfermos mentales que necesitan conocer el Evangelio verdadero de la gracia de Dios. Sin embargo, en lugar de predicarles el verdadero evangelio, esos falsos evangelistas les dicen que tienen demonios dentro. Obviamente esas ovejas engañadas y trasquiladas se lo creen, y entonces se dejan que les pongan las manos esos falsos evangelistas, para echarles fuera del cuerpo el supuesto demonio. Cuando el endemoniado o endemoniada se queda sosegado, entonces les dicen que los espíritus demoníacos han salido fuera del cuerpo, y de esta manera el pastor o pastores que toman parte en ese repugnante show quedan ante los demás como unos santos y espirituales hombres de Dios dentro de su iglesita o secta. En los espectáculos milagreros de los shows pentecostales lo que vemos no es el don de sanidades, sino una falsificación satánica de esos dones de Dios. El Señor Jesús daba vista a los ciegos, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, etc. Sin embargo, ninguna de esas sanidades ocurren en las populares campañas de milagros que montan esos falsarios de fama mundial. Quiero dejar claro que yo no estoy negando que Dios pueda sanar hoy de forma milagrosa. Él es soberano, y puede sanar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Lo que estoy negando es que hoy exista el don de sanidades, y también niego que ese don lo tengan esos engañadores y astutos evangelistas falsos que predican su falso evangelio arminiano y sus doctrinas perversas de demonios, como la satánica doctrina del rapto de la iglesia antes de la tribulación, predicada fanáticamente por el evangelista pentecostal de Puerto Rico J.J. Ávila y otros. Si hoy existiera el verdadero don de sanidades, ningún cristiano estaría enfermo, ni cojo, ni ciego, ni manco, ya que serían tocados por los portadores de ese don, y serían sanados, tal como hacía el Mesías Jesús. En el futuro volverá a existir el don de sanidades, pero eso será cuando el Señor venga en gloria a reinar. Entonces los ciegos verán, los cojos andarán, y los muertos resucitarán. 1 Corintios 15, 50 al 54, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17.